El millonario acepta fingir ser padre de vendedora negra en la consulta y revela un secreto. Héctor Benavides, el mismísimo tiburón de las finanzas porteñas, haciendo fila en el hospital italiano, impensable. Y no solo eso, abrazado a una niña. La escena era tan surrealista que hasta las palomas del obelisco se habrían quedado boquiabiertas. Héctor, el hombre cuyo corazón latía al ritmo del dólar, actuando como padre. ¿De quién? De Sofía, la hija de Elena, una humilde vendedora ambulante que luchaba contra un cáncer de mama. La historia, digna de un culebrón mexicano, comenzó con una súplica desesperada. Elena, con la voz quebrada, le rogó a Héctor que se hiciera pasar por el padre de Sofía durante una consulta oncológica. Imagínate, la excusa no quería que la niña la viera vulnerable, enferma. Héctor, el rey del no, dijo que sí. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Dicen que vio la desesperación en los ojos de Elena, otros que la mirada inocente de Sofía lo ablandó. Bah, lo cierto es que el magnate, acostumbrado a trajes de Armani y cenas en Puerto Madero, se encontró en un hospital público, rodeado de angustia y olor, alcohol. Y ahí estaba él, Héctor Benavides, el hombre de hielo, convertido en papá por un día. Sofía, con su collar de cuentas de colores y su sonrisa tímida, lo abrazaba como si lo conociera de toda la vida. Durante la consulta, mientras el médico explicaba el tratamiento, la niña lo llamó papá una y otra vez, y Héctor sintió algo, un cosquilleo en el pecho, una sensación extraña que jamás había experimentado. Al salir del hospital, Elena le agradeció con lágrimas en los ojos. Héctor, incómodo, se despidió rápido, pero Sofía lo detuvo. Le regaló su collar de cuentas. «Para que no te olvides de mí, papá», le dijo. Ay, Dios mío. Esa noche Héctor no pudo dormir. El collar de Sofía brillaba en la oscuridad, un recordatorio constante de su paternidad improvisada. Y al día siguiente, ¡bam!, la llamada del hospital. Elena había tenido una recaída. Necesitaba su ayuda. Héctor dudó, claro, pero la imagen de Sofía lo impulsó a actuar. Corrió al hospital, dispuesto a lo que fuera. Pero al llegar, una enfermera lo detuvo. «Señor Benavides, hay algo que debe saber sobre Elena. Ella no es quien dice ser». ¿Qué? ¿Qué secreto ocultaba Elena? ¿Quién era realmente? ¿Y qué papel jugaba Héctor en todo esto? La trama se complica. ¡Ey! Antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te hacer una alerta importante. Muchos inscritos tienen relatado que YouTube removió sus inscripciones sin aviso. Das una conferida rápida no botón vermelho ahí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. Y ya que você está ahí, deixa aquele like poderoso que me ayuda muito con algoritmo. Ah, y me conta nos comentarios de cuál cidade você está asistiendo. Adoro conocer cada pessoa increíble que faz parte dessa comunidad. Sua participación faz toda a diferença. Vamos a interagir. ¿Qué? ¿Qué secreto ocultaba Elena? ¿Quién era realmente? ¿Y qué papel jugaba Héctor en todo esto? La trama se complica. Señor Benavides, hay algo que debe saber sobre Elena. Ella no es quien dice ser. La enfermera bajó la voz, como si temiera que alguien la escuchara. Elena. Elena Benavides. Es su hermana. ¿Qué? ¿Mi hermana? Imposible. Héctor sintió que el mundo daba vueltas. ¿Su hermana? ¿La vendedora ambulante? Él no tenía hermanas. Bueno, sí, una, pero Alicia. Su hermana Alicia, a la que no veía desde hacía 30 años. Alicia, a la que su padre había desheredado por fugarse con un hippie argentino. Alicia, a la que había dado por muerta. No podía ser. Elena era Alicia. ¿Pero cómo?
¿Por qué nunca se lo había dicho? Y Sofía era su sobrina, su propia sobrina. Sintió un vuelco en el estómago. Toda su vida era una mentira. Entró en la habitación como un autómata. Elena estaba pálida, conectada a un respirador. Sofía sentada a su lado. Lo miró con sus grandes ojos marrones. «Papá», murmuró. Héctor se acercó a Elena, le tomó la mano. «Alicia», susurró. Elena abrió los ojos, lo miró con sorpresa. «Héctor», dijo con voz débil. «Lo siento, no quería que lo supieras». «¿Por qué?», preguntó Héctor, con la voz temblorosa. «Por vergüenza, por orgullo. No quería que me vieras así, mendigando tu ayuda». Héctor sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Su hermana, todo este tiempo, había estado tan cerca. «¿Y Sofía?», preguntó. Elena sonrió con tristeza. «Es mi hija, tu sobrina». Héctor abrazó a Sofía con fuerza. «Mi niña», murmuró, «mi pequeña Sofía». Pero entonces Elena tosió con fuerza. La enfermera corrió hacia ella, le inyectó algo. Elena se quedó quieta, con los ojos cerrados. El monitor cardíaco empezó a pitar. «No, no podía ser». «Elena», gritó Héctor. «Alicia, no me dejes». La enfermera lo apartó. «Lo siento, señor Benavides. Hemos hecho todo lo posible». No, no podía estar pasando. Había encontrado a su hermana solo para perderla de nuevo. ¿Y Sofía? ¿Qué iba a pasar con Sofía? ¿Se quedaría sola? De repente, Sofía se soltó del abrazo de Héctor y corrió hacia Elena. «¡Mamá!», gritó. «¡Mamá! Despierta, no me dejes». Sofía la sacudía, la besaba, pero Elena no respondía. El pitido del monitor era lo único que se oía en la habitación. Héctor se arrodilló junto a Sofía, la abrazó con fuerza. «Lo siento, mi niña», murmuró. «Lo siento mucho». Pero Sofía lo apartó con furia. Tú eres el culpable», gritó. «¿Dónde has estado toda su vida? ¿Por qué no la ayudaste? Si hubieras estado aquí, ella no estaría muerta». Héctor se quedó mudo, paralizado. Sofía tenía razón. Él era el culpable. Había sido demasiado egoísta, demasiado ciego. Había perdido a su hermana y había destrozado el corazón de su sobrina. Pero entonces Sofía se desplomó en el suelo, llorando a mares. Héctor la abrazó con fuerza, sin importarle sus reproches. «Te prometo que te cuidaré, Sofía», le dijo. «Te juro que nunca te dejaré sola». ¿Pero podría cumplir su promesa? ¿Podría redimirse después de tanto tiempo? ¿Y qué pasaría ahora con Sofía? ¿Qué secretos ocultaba aún la vida de Elena? Héctor lo ignoraba. Solo sabía una cosa. Su vida había cambiado para siempre. Y la pesadilla no había hecho más que empezar. Alguien llamó a la puerta. Héctor se levantó con el corazón en la garganta. ¿Quién sería? ¿Qué más podía pasar? Abrió la puerta lentamente y lo que vio lo dejó sin aliento. Era un hombre vestido de traje, con una mirada fría y calculadora. «Señor Benavides», dijo el hombre, «tenemos que hablar sobre Sofía. Hay algo que usted debe saber. Ella no es hija de Elena, sino suya». Alguien llamó a la puerta. Héctor se levantó, con el corazón en la garganta. ¿Quién sería? ¿Qué más podía pasar? Abrió la puerta lentamente, y lo que vio lo dejó sin aliento. Era un hombre vestido de traje, con una mirada fría y calculadora. «Señor Benavides», dijo el hombre, «tenemos que hablar sobre Sofía. Hay algo que usted debe saber. Ella no es hija de Elena, sino suya». «¿Mía? ¿Cómo?». Héctor sintió que las piernas le temblaban. Imposible. Había compartido una noche con Elena hace años, tantos años. Una noche de locura, de alcohol, de soledad. Pero ella nunca dijo nada. Nunca. «¿Qué dice?», balbuceó Héctor, sintiendo un sudor frío en la frente. El hombre del traje no se inmutó. Elena lo ocultó.
Siempre lo supo, pero usted es el padre de Sofía, señor Benavides. Tenemos pruebas. ¿Pruebas? ¿De qué tipo? ¿ADN? ¿Cómo? La cabeza de Héctor daba vueltas. Miró a Sofía, acurrucada en una silla, llorando desconsoladamente. ¿Su hija? ¿Su propia hija? Había perdido a su hermana y ahora descubría que era padre. El mundo se había vuelto loco. ¿Por qué me dice esto ahora?, preguntó Héctor, con la voz rota. Elena dejó una carta. Quería que lo supiera, pero temía su reacción. Pensó que la rechazaría, como hizo con ella años atrás. El hombre extendió un sobre. Aquí está. Léala. Héctor tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió y sacó una hoja de papel arrugada, escrita con una letra temblorosa. Era la letra de Elena. Mi querido Héctor, comenzaba la carta. Sé que esto te sorprenderá. Sofía es tu hija. Nunca te lo dije porque tenía miedo. Tenía miedo de que me rechazaras, de que la rechazaras a ella. Tenía miedo de que no quisieras saber nada de nosotras, como no quisiste saber nada de mí cuando me fui. Pero Sofía merece saber quién es su padre, y tú mereces conocerla. Por favor, cuídala. Ella te necesita. Héctor dejó caer la carta al suelo. Lágrimas gruesas le corrían por las mejillas. Su hija. Sofía era su hija, y Elena lo había ocultado todo este tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué tanto sufrimiento? Se acercó a Sofía y se arrodilló frente a ella. Sofía, dijo con voz suave, yo soy tu padre. Sofía lo miró con los ojos hinchados. ¿Mi padre?, murmuró. Héctor asintió. Sí, mi niña, soy tu padre. Lo siento mucho. Lo siento por no haber estado aquí. Lo siento por todo. Sofía se abalanzó sobre él y lo abrazó con fuerza. Papá, sollozó. Papá, no me dejes. Héctor la abrazó con todas sus fuerzas. Nunca te dejaré, Sofía. Te lo prometo. Nunca más. Pero entonces el hombre del traje carraspeó. Señor Benavides, hay algo más. Elena no murió por el cáncer. Héctor se separó de Sofía, con el corazón latiendo a 1000 por hora. ¿Qué dice?, preguntó con incredulidad. El hombre lo miró fijamente. Elena fue envenenada. Alguien la mató. ¿Envenenada? ¡Asesinada! Héctor sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. ¿Quién haría algo así? ¿Por qué? ¿Quién querría matar a Elena? ¿Quién?, preguntó con la voz apenas audible. ¿Quién la mató? El hombre sonrió con frialdad. Eso es lo que estamos investigando. Pero tenemos un sospechoso. Alguien muy cercano a usted, señor Benavides. Alguien que tenía mucho que ganar con la muerte de Elena. Héctor sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Alguien cercano a él? ¿Quién? ¿Quién de su círculo podría ser capaz de algo así? Miró a Sofía, acurrucada en sus brazos. La había encontrado, su hija. Y ahora la vida de ambos estaba en peligro. ¿De quién habla?, preguntó Héctor, con el corazón latiendo con fuerza. El hombre del traje se inclinó hacia él y susurró al oído. Su esposa, señor Benavides, su esposa Isabela. Su esposa, señor Benavides, su esposa Isabela. ¿Isabela? ¡Imposible! Héctor amaba a Isabela, o eso creía. Llevaban casados 20 años. Era una mujer hermosa, elegante, sofisticada. Pero asesina, jamás. Está loco, espetó Héctor, sintiendo que la sangre le hervía. Isabela nunca haría algo así. El hombre del traje sonrió con amargura. No la conoce tan bien como cree, señor Benavides. Tenemos pruebas irrefutables, llamadas telefónicas, transferencias bancarias, testigos. Héctor se negó a creerlo. Era una pesadilla. Tenía que serlo. Miró a Sofía, que lo observaba con error.
No podía permitir que Isabela le hiciera daño a ella. ¿Qué pruebas tienen?, exigió Héctor con la voz temblorosa. Eso se lo mostraremos a la policía, respondió el hombre. Pero le aseguro que Isabela tenía motivos para querer a Elena muerta. Su marido, su fortuna, todo estaba en juego. La fortuna. Claro, Isabela siempre había estado obsesionada con el dinero. Y Elena era su hermana. Si se descubría la verdad, Isabela perdería su herencia. Tenía sentido. Pero aún así, era tan difícil de creer. De repente se escuchó un grito desgarrador en el pasillo. ¡Isabela! Héctor corrió hacia la puerta y la abrió de golpe. Allí estaba ella, rodeada de policías, con los ojos inyectados en sangre. ¡Héctor!, gritó Isabela. «¡Esto es una trampa! ¡Yo no hice nada!». Héctor no sabía qué creer. Miró a Isabela, buscando la verdad en sus ojos, pero solo vio miedo, desesperación y quizás culpabilidad. «Isabela», susurró Héctor, «¿tú lo hiciste?». Isabela negó con la cabeza frenéticamente. «No, te juro que no. Alguien me está tendiendo una trampa». Pero entonces uno de los policías se acercó a Héctor y le mostró una fotografía. Era una imagen borrosa, tomada con un teléfono móvil. En ella se veía a Isabela vertiendo algo en la bebida de Elena. No había duda. Era ella. Héctor sintió que el corazón se le rompía en 1000 pedazos. Su esposa, la mujer que amaba, era una asesina. «Isabela», gritó Héctor con la voz llena de rabia y dolor. «¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste hacerle esto a Elena?». Isabela no respondió. Se quedó callada, con la mirada perdida. Los policías la esposaron y la sacaron de la habitación. Héctor se desplomó en una silla, sintiendo que la vida se le escapaba. Lo había perdido todo. Su hermana, su esposa, su mundo, todo se había desmoronado en un instante. Pero entonces sintió una mano en su hombro. Era Sofía. Lo miró con sus grandes ojos marrones, llenos de tristeza y comprensión. «Papá», susurró Sofía, «estoy aquí para ti». Héctor abrazó a Sofía con fuerza. Era lo único que le quedaba. Su hija, la única luz, en medio de tanta oscuridad. Pero entonces, un nuevo golpe sacudió su mundo. El hombre del traje se acercó a Héctor y le dijo algo que lo dejó sin aliento. «Señor Benavides, hay una cosa más que debe saber sobre Isabela. Ella no actuó sola. Tenía un cómplice, y ese cómplice es usted. Señor Benavides, hay una cosa más que debe saber sobre Isabela. Ella no actuó sola. Tenía un cómplice, y ese cómplice es usted». «¿Yo? Imposible. ¿De qué estaba hablando ese tipo? ¿Acaso estaba loco? Yo amaba a Elena». «Bueno, eso creía. Y ahora amaba a Sofía, mi hija. Mi hija. ¿Cómo podía ser cómplice de la muerte de Elena?». «Está delirando», grité, sintiendo que la sangre me hervía en las venas. «Yo jamás haría algo así». El hombre del traje sonrió con frialdad. «Ah, no, ¿verdad? ¿Y cómo explica esto, señor Benavides?». Sacó un sobre y lo abrió. Adentro había una foto. «Dios mío, era yo saliendo del hospital el día que Elena murió». Pero no estaba solo. Estaba hablando con Isabela. No recordaba esa conversación. ¿Qué demonios estaba pasando? Esto no prueba nada», balbuceé, sintiendo que el mundo se me venía encima. «¿No? ¿Y qué me dice de las transferencias bancarias, señor Benavides?». Grandes sumas de dinero moviéndose de su cuenta a la cuenta de Isabela. «¿Para qué si ya están casados?». Sentí un golpe en el estómago. Las transferencias. Isabela siempre me pedía dinero para sus obras de caridad. Yo nunca le negaba nada. ¿Será que todo este tiempo? No, no podía ser. «Isabela me tendió una trampa», dije con la voz temblorosa. «Me usó, yo soy inocente». El hombre del traje se encogió de hombros. «Eso tendrá que demostrarlo ante la justicia, señor Benavides. Por ahora,
Está usted detenido por complicidad en el asesinato de Elena Benavides. ¿Detenido? No. Esto no podía estar pasando. Miré a Sofía. Estaba pálida, temblando. Corrí hacia ella y la abracé con fuerza. Sofía, mi amor, créeme, yo no hice nada, te lo juro. Sofía me abrazó con fuerza. Te creo, papá, sé que tú no harías algo así. Pero en ese momento, 2 policías se acercaron y me separaron de ella. Lo siento, señor Benavides, tenemos que llevárselo. No, déjenme estar con mi hija, grité, forcejeando con los policías. Papá, gritó Sofía, llorando, no te vayas. Me llevaron a rastras fuera de la habitación. Mientras me alejaban, vi a Sofía corriendo tras mí, tratando de alcanzarme. Pero los policías la detuvieron. Papá, papá, no me dejes, gritaba. Esas palabras me caladraron el alma. No podía dejarla. No podía permitir que Isabela me arrebatara a mi hija. De repente, sentí una fuerza sobrehumana. Me zafé de los policías y corrí de vuelta hacia Sofía. La abracé con fuerza y le susurré al oído. Escúchame bien, mi amor. Pase lo que pase, recuerda que te amo, y siempre estaré contigo, en tu corazón. La besé en la frente y me aparté de ella. Corrí hacia la salida del hospital, dejando atrás a Sofía y a los policías. Tenía que escapar. Tenía que limpiar mi nombre. Tenía que proteger a mi hija. Pero al llegar a la puerta, me detuve en seco. Ahí estaba ella, Isabela, con una sonrisa macabra en los labios y una pistola en la mano. ¿A dónde crees que vas, mi amor?, dijo con voz fría. Esto se acabó. No, esto no podía estar pasando. Isabela me iba a matar, y todo por dinero. Pero entonces algo inesperado sucedió. Antes de que Isabela pudiera disparar, alguien la empujó desde atrás. Era Sofía. ¡Corre, papá!, gritó Sofía. Yo me encargo de ella. No, no podía dejar a mi hija sola con esa loca. Pero antes de que pudiera reaccionar, Sofía agarró la pistola de Isabela y apuntó hacia ella. «¡Aléjate de mi papá!», gritó Sofía, con los ojos llenos de furia. ¿Qué? Sofía tenía una pistola. ¿De dónde la había sacado? Y estaba apuntando a Isabela. Esto era una locura. «Sofía, no», grité. «No lo hagas». Pero fue demasiado tarde. Sofía apretó el gatillo, y en ese instante mi mundo se vino abajo. Porque la que cayó al suelo, ensangrentada y sin vida, no fue Isabela. Fue Sofía. Sofía, mi hija, había muerto en mis brazos. Pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Era posible? ¿Cómo había podido pasar todo tan rápido? Miré a Isabela, que estaba tirada en el suelo, inconsciente, y entonces lo entendí. Sofía no le había disparado a Isabela. Se había disparado a sí misma. Se había sacrificado para salvarme. Pero, ¿por qué? ¿Por qué lo había hecho? Miré el rostro de mi hija, pálido y sereno, y entonces vi algo que me heló la sangre. En su mano, apretada con fuerza, había una nota. La tomé con manos temblorosas y la abrí. «Papá», decía la nota, «perdóname, yo maté a Elena». «Papá», decía la nota, «perdóname, yo maté a Elena». ¿Qué? ¿Sofía? ¿Mi hija? ¿Asesina? No, no podía ser. Era una pesadilla. Una horrible, horripilante pesadilla. La abracé con fuerza, como si pudiera devolverle la vida, como si pudiera borrar esas palabras de la nota. Pero no podía. Estaban ahí, grabadas a fuego en mi alma. Miré a Isabela. Estaba empezando a reaccionar. Me miró con una sonrisa de victoria. Ella lo sabía. Ella sabía que Sofía había matado a Elena. Ella lo había planeado todo. «Tú», grité, señalándola con el dedo. «Tú hiciste esto. Tú la obligaste». Isabela se echó a reír. Una risa estridente, desquiciada. «No,
Mi querido Héctor, yo solo planté la semilla. Sofía era la que tenía la oscuridad dentro. Siempre la tuvo. No, no podía ser cierto. Pero entonces recordé las miradas de Sofía, sus silencios, sus repentinos cambios de humor. La había estado ignorando todo este tiempo. Estaba tan ciego. ¿Por qué? Pregunté con la voz rota. ¿Por qué, Sofía? ¿Por qué mataste a tu tía? El silencio se apoderó de la habitación. Solo se escuchaban los jadeos de Isabela y los sollozos ahogados de los policías que nos rodeaban. De repente, una voz suave, casi un susurro. Porque ella te amaba, papá. ¿Qué? No podía ser. Era una alucinación, un truco de mi mente atormentada. Pero ahí estaba, de pie en la puerta. Elena, viva. Elena estaba viva. Elena, grité incrédulo. ¿Pero cómo, si yo te vi morir? Elena sonrió. Una sonrisa triste, amarga. Eso es lo que querías creer, ¿verdad, Héctor? Que yo estaba muerta, que todo había terminado. Pero la verdad es que Isabela y yo lo planeamos todo. Todo. ¿Qué? No entendía nada. ¿Elena e Isabela aliadas? Pero ¿cómo era posible? Se suponía que Isabela la había asesinado, envenenado, todo un complot. ¿Pero por qué? Pregunté, sintiendo que la cordura me abandonaba. ¿Por qué me harían esto? Elena se acercó a mí. Me miró a los ojos, sus ojos fríos, despiadados. Por venganza, Héctor, por todo el dolor que le causaste a mi hermana, por haberla abandonado, por haberla dejado sola, por haber preferido el dinero a la familia. No, no podía ser cierto. Había amado a Alicia con todo mi corazón, o eso creía, pero los negocios, la ambición, terminaron por consumirlo todo. ¿Y tú, Sofía?, dijo Elena, mirando el cuerpo inerte de mi hija. Tú fuiste solo una pieza en nuestro juego, una herramienta, una marioneta. No, Sofía, mi pobre Sofía, había sido utilizada por estas dos mujeres despiadadas. Había muerto por una mentira. Y yo había sido el responsable. Yo había destruido su vida. De repente, un grito desgarrador, lleno de dolor y rabia. Era yo, estaba gritando, estaba llorando, estaba maldiciendo a Elena, a Isabela, a mí mismo. Pero entonces, Elena sacó una pistola, me apuntó directamente al corazón. Ahora, Héctor, dijo con una sonrisa diabólica, es hora de que pagues por tus pecados. El sonido de la sirena de la policía se oía a lo lejos. Demasiado tarde. Iba a morir. Iba a reunirme con Sofía en el infierno. Pero entonces, ¡bum!, un disparo. Pero no vino de la pistola de Elena. Vino de atrás, de la puerta. Todos nos giramos, y ahí estaba, de pie en el umbral, con una pistola humeante en la mano. Alicia, mi hermana, la verdadera Elena. Se acabó, Alicia, gritó mi hermana, apuntando a Elena. Tu venganza termina aquí. ¿Elena? ¿Alicia? ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Cuántas Elenas había en esta pesadilla? ¿Y quién era quién? ¿Elena? ¿Alicia? ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Cuántas Elenas había en esta pesadilla? ¿Y quién era quién? Mi hermana, mi verdadera hermana, apuntaba a la impostora. El caos era total. Sofía, mi Sofía, tirada en el suelo. Isabela, inconsciente. Y yo un títere en manos de dos mujeres que juraban odiarme. No te atrevas, Alicia, gritó la falsa Elena, tensa. La policía confundida. No sabía a quién apuntar. Alicia, mi verdadera Alicia, tenía los ojos llenos de lágrimas, pero su mano no temblaba. Se acabó tu juego, Elena. La venganza no te traerá a nadie de vuelta. ¿Venganza? ¿De qué demonios estaban hablando? Y entonces la bomba. Si supieras la verdad, Alicia, soltó Elena, con una sonrisa diabólica.
Si supieras quién es realmente tú, adorado Héctor. Alicia vaciló. ¿De qué estás hablando? Elena se rió. Pregúntale. Pregúntale por Mariana. Mariana. El nombre me golpeó como un rayo. Un nombre enterrado en lo más profundo de mi memoria. Un nombre que juré jamás volver a pronunciar. Alicia me miró con el rostro demudado. ¿Quién es Mariana, Héctor? El silencio se hizo eterno. La sala entera parecía contener el aliento. La policía, Elena, Isabela, todavía inconsciente, todos me miraban. Esperaban mi respuesta. Pero yo no podía hablar. La garganta se me había cerrado. Mariana era un fantasma de mi pasado. Un fantasma que venía a atormentarme, justo ahora, en medio de este infierno. Alicia se acercó a mí, lentamente. Su mirada, antes llena de amor, ahora era una mezcla de miedo y desconfianza. Héctor, respóndeme, ¿quién es Mariana? Y entonces, la confesión. No podía seguir ocultándolo. No después de todo lo que había pasado. Mariana era tu hija, Alicia. El silencio se rompió con el grito de Alicia. Un grito de dolor, de rabia, de incredulidad. Se tambaleó hacia atrás, como si la hubiera golpeado. «No puede ser», gritó. «Mi hija murió al nacer. Eso me dijiste». La falsa Elena sonrió. «Claro que no, Alicia. Héctor te mintió. Te mintió a ti y a todo el mundo. Tu hija está viva y la conoces muy bien». Alicia me miró con los ojos desorbitados. «¿Qué? ¿Qué quieres decir?» Elena se relamió los labios. «Oh, vamos, Alicia. No seas ingenua. Es tan obvio. Tu hija está aquí, en esta misma habitación. Miré a mi alrededor. ¿Quién? ¿Quién podía ser la hija de Alicia? La hija que creyó muerta». Elena señaló a Isabela. «Ella, Alicia, Isabela es tu hija. Héctor se la arrebató al nacer y te mintió durante toda tu vida». «No, esto era demasiado, imposible». «Isabela, la hija de Alicia, mi esposa, la hija de mi hermana». La policía se abalanzó sobre Elena. Ya había dicho suficiente, demasiado, pero el daño ya estaba hecho. Alicia se acercó a Isabela, que empezaba a recobrar la conciencia. La miró a los ojos, buscando una respuesta. «¿Es verdad?», susurró. «Alicia, ¿eres mi hija?». Isabela la miró con el rostro lleno de confusión. Luego, sus ojos se abrieron de par en par. El horror se apoderó de su expresión. «¿Mamá?», dijo Isabela con la voz temblorosa. «¿Tú eres mi mamá?». Y en ese instante todo se fue al infierno, porque la que disparó con furia ciega no fue Elena, fue Alicia, y el disparo fue directo al corazón de Isabela. Todo el mundo se quedó paralizado. Nadie podía creer lo que acababa de suceder. Alicia acababa de asesinar a su propia hija. Y yo estaba solo, rodeado de muerte, de mentiras, de venganza. Había perdido a todos, a mi hermana, a mi hija, y ahora también a mi esposa, o quizás a mi sobrina. ¿Quién sabía ya? Alicia tiró la pistola al suelo. Se desplomó, llorando desconsoladamente. «Lo siento», gritó. «Lo siento. No sabía que era mi hija». Pero ya era demasiado tarde. La policía se la llevó, esposada, gritando y llorando. Y yo me quedé allí, de pie, en medio de ese caos infernal, con el cadáver de mi esposa, o sobrina, como quieran llamarla, a mis pies. Pero, entonces, algo pasó. Algo que hizo que mi sangre se helara. De entre la multitud de policías surgió un hombre. Un hombre vestido de traje negro, con una mirada fría e implacable. Se acercó a mí lentamente. «Señor Benavides», dijo el hombre, «tenemos que hablar. Hay algo que usted no sabe sobre todo esto, algo que lo cambiará todo». Se inclinó hacia mí y susurró al oído. «Elena y Alicia son la misma persona.
Helena y Alicia sa una mesma pessoa. Não, imposible. A minha cabeça dava voltas. Como assim, a mesma pessoa? Mas eu vias, duas. Uma apontando a arma para outra. Era una locura. Olhé para el cuerpo de Isabela, ali extendido no el suelo, a mi esposa, o sobrinha, o sei lá o qué. Y después, olhé para Helena que agora estaba siendo levada por los policiales, gritando cosas sin sentido, y para Alicia, mi hermana, desolada, acabada. No puede ser, murmuré, sin conseguir acreditar lo que estaba viendo. El hombre de terno se aproximó más de mí. Sí, señor Benavides, Helena y Alicia son la misma pessoa. Una mujer con dupla personalidad. Una mente doente, capaz de mayores atrocidades. ¿Dupla personalidad? ¿Era eso? Helena y Alicia, duas faces de la misma moeda? Una doce y amable, la otra fría y calculista? ¿Mas cómo? Eu no tinha percebido nada. ¿Mas cómo ela consiguió? Pregunté atordoado. ¿Cómo ela consiguió enganar a todos nos? O homem de un sorriso amargo. Ela es una mestre de disimulación, señor Benavides. Una actriz de primera. Ela planilló todos los mínimos detalles. Cada movimiento, cada palabra, cada gesto. Todo hacía parte de su plano macabro. Olhé para el cuerpo de Sofía, a mi hija, muerta, asesinada pela insanidad de una mujer que eu pensaba conocer. A dor me invadió como una onda gigante, me afogando en un mar de sufrimiento. ¿Y a Sofía? Pregunté con la voz embargada. ¿Ella sabía de todo? O homem balanzó la cabeza. No, Sofía era inocente, una víctima como todos nosotros. Él amaba a tía Helena, sin saber que estaba siendo manipulada por una mente doente. De repente, un clique. Una ficha cayendo, lembré de un día, a muchos años, cuando Sofía era pequeña. Ela estaba brincando no jardín, cuando cayó y raló el joelho. Eu corrí para socorrerla, mas Helena me impedió. Déjeme cuidar de ella, Héctor, ela dice. Yo sé cómo acalmar las dores de Sofía. Na época no dé importancia, mas agora o entendía. Helena siempre tuvo una obsesión por Sofía, un amor doentío, posesivo, y Sofía, coitada, era completamente dependiente de ella. Ela usó, murmuré, sintiendo un no en la garganta. El hombre asentió. Sí, ela usó como una arma para se vengar de ti, señor Benavides. La rabia me consumió por dentro, una rabia avasalladora, incontrolable. Cerré los puños con tanta fuerza que las uñas cravaron en mi piel. Eu vou matarla, rosnei, com os dentes cerrados. Eu vou acabar com a vida dessa psicopata. O homem me segurou pelo braço. Não, senhor Benavides. Deixe que a justiça cuide dela. Ela vai pagar pelos seus crimes. Vai apodrecer na cadeia pelo resto da vida. Mas eu não queria esperar pela justiça. Eu queria vingança. Queria ver Helena sofrer, sentir a mesma dor que eu estava sentindo. Queria acabar com a vida dela com as minhas próprias mãos. De repente, um flash. Uma lembrança. Algo que eu tinha esquecido há muito tempo. Um segredo. Um segredo que poderia mudar tudo. Espere! Gritei, me soltando del hombre. Eu sei de algo que puede probar que Helena es ainda más peligrosa de lo que imaginamos. El hombre me oyó con curiosidad. ¿Qué es? Respiré fundo. Era hora de revelar la verdad. La verdad sobre el pasado de Helena. La verdad sobre su verdadera identidad. Helena no es Helena, dije con la voz tremiendo. El nombre es Helena. Helena Montenegro. Y ella es... La sirene de una ambulancia interrumpió mi fala. Los paramédicos corrían en dirección a Isabela, tentando reanimarla. Mas eu sabía que era tarde de más. Ella estaba muerta. Muerta pelas manos de su propia madre. Y entonces aconteció. Algo que ninguém esperaba. Algo que mudó completamente el rumbo de la historia. Isabela abrió los ojos.
Helena y Alicia son la misma persona. Isabela abrió los ojos, pero no eran ojos de Isabela que yo conocía. Eran ojos fríos, calculistas, ojos que me arrepiaron hasta la alma. Ella sonrió, un sonriso que nunca había visto antes, un sonriso de puro malo. «¿Enganado, papá?», dice Isabela, con una voz que no era de ella. Una voz roca, gutural. Una voz familiar. De repente, as pesas começaram a se encaixar. As mentiras, as manipulações, as mortes, tudo fazia sentido agora. Sussurrei, sentindo o sangue gelar nas minhas veias. Você é a Helena. Isabela riu, uma gargalhada estrondosa que ecoou pela sala. Bingo! Finalmente entendeu, papai. Eu sou Helena, e a Alicia, e a Mariana. Eu sou tudo o que você sempre odiou e amou. Eu sou a sua pior pesadelo. Olhei ao redor, atordoado. A Helena que estava sendo levada pelos policiais era apenas mais uma de suas máscaras. Uma das muitas faces de sua mente doentia. «Mas por quê?», perguntei, com uma voz tremendo. «Por que fazer tudo isso?» Isabela se levantó, ignorando los paramédicos que tentaban ayudarla. Caminó ante mí con pasos lentos y calculados. «¿Por qué te amo, papay?», dice con una voz dulce y melosa. «¿Y por qué te odiamo? Me amo tanto que soy capaz de tener solo para mí, y te odio tanto quiero verte sufrir hasta la muerte». Un arrepío percorrió mi espina. Aquella mujer era loca, completamente loca. Soy deviente, dando un paso para atrás. «Você precisa de ajuda». Isabela gargalhou de novo. «Eu não preciso de ajuda, papai. Eu preciso de você. E agora, você é todo meu». De repente, ela sacó una faca. Una faca relucente, afiada como una navalla. Apuntó para mí, con un olhar fixo e intenso. «Vamos, papai», dice con un sorriso sádico. «Venha para mí. Vamos a acabar con esto de una vez por todas». Eu no conseguía me mover. Estaba paralizado pelo medo. A minha mente estaba en branco. Eu no sabía o que fazer. Mas entonces, algo aconteció. Algo que eu jamais poderia ter previsto. Sofía se levantó. Sim, Sofía. A minha filha, a filha que eu pensava estar morta. Ela se levantou, com um olhar determinado no rosto. «Deixe-o em paz», gritou Sofía, por uma voz forte e decidida. «Ele não fez nada de errado». Isabela olhou para Sofía com uma expressão de surpresa. «Sofía, mas como? Você estava morta». Sofía sorriu, um sorriso enigmático, misterioso. «Você achou mesmo que seria tão fácil se livrar de mim, tia Helena? Ou devo dizer, mamãe?» «Sofía viva? Como? Mas a nota, a confissão». Helena sorriu. Um sorriso que me deu calafrios. «Sim, papai. Um truque. Uma última peça no meu tabuleiro». Isabela avançou com a faca, mas Sofía se colocou na frente. «Chega, tia Helena. Chega de mentiras, de manipulación, de muerte». A luta fue rápida, brutal. Isabela, a Helena dentro de ella, era una fera enjaulada. Sofía, con una fuerza que no imaginaba, se defendía con uñas y dientes. Un golpe, a faca boó, y Helena cayó, no muerta, apenas derrotada. A Helena, o Isabela, o sea la quien fuere allí, desmayó. A policía finalmente halló. Prenderon Helena, algemaron Alicia, levaron Isabela. Un circo de horrores. Y yo, fiqué allí, con Sofía nos brazos. «Viva, minha filha». «¿Cómo?», perguntei sin entender nada. Ela sorrió. «Eu fingi, pai. Anota una copia. Eu sabía que Helena ia tentar te incriminar. Eu precisaba proteger você. Mas, ¿y Helena? ¿Quién era ella de verdad?» La verdad, ninguém sabía.
ni mismo ella. Una mente fragmentada, consumida por la venganza. Los años se pasaron. Elena, o Alicia, o Isabela, apodreció en la prisión. Alicia, mi hermana, nunca se recuperó. Murió poco después de desgosto. Isabela sobrevivió, mas vivió para siempre marcada por la locura de la madre. Yo fui para recomenzar. Com Sofia, minha filha, meu porto seguro. Mas o passado, o passado, ele sempre volta para assombrar, porque no testamento de Helena havia uma última surpresa. Um segredo que envolvia a chefia. E esse segredo ia mudar tudo de novo. Eu já sabia, naquele momento, que a minha vida, a nossa vida, nunca mais seria a mesma. Ei, você, sim, você que chegou até aqui. Essa história te pegou de jeito, né? Então não perca mais tempo. Você precisa se inscrever agora mesmo no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão te deixar sem fôlego. Esmaque o botão de like agora. Es el modo de alimentar el algoritmo para mostrar que quiere más historias como esa. Inunde la sección de comentarios con sus reacciones, sus teorías sobre el final, y lo que você acha que va a acontecer. No espere ni más un segundo para compartir instantáneamente este video, con pelo menos 5 amigos que precisan conocer ese desfecho inesperado. Solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar el canal con estas acciones. Demonstre su apoyo. Este es el momento. ¡Vámosla!